realización del trabajo en concreto de una persona fuese rentable para la empresa y socialmente apetecible. Es decir, quizá en las empresas no centrarnos solo en lo que es su balance económico, sino también en lo que podría ser el balance social de la empresa y cómo contribuye a estas situaciones. Pero si somos realistas, en el mundo laboral actual, en el que nos toca vivir a todos, la situación es bastante complicada, porque cuando al médico del servicio de prevención le llega un paciente que tiene una limitación en su capacidad y tiene que cambiarlo de puesto de trabajo, algo que se ha hablado aquí esta mañana, cambio de puesto, significa que ese trabajador lo vamos a catalogar como trabajador sensible, que es el concepto que nos presenta la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Si la empresa tiene un puesto alternativo, muy bien, habremos conseguido cambiarle de puesto de trabajo, pero si no tiene un puesto alternativo para él, lo que estamos haciendo con el Estatuto de los Trabajadores en la mano es abocarle a un despido procedente. Entonces, muchas veces el médico que tiene que valorar la capacidad laboral dentro de la empresa de un trabajador se ve en esta disyuntiva, porque mucho peor que tener que hacer frente a una enfermedad que nos limita laboralmente es no tener los recursos para comer, que es una manía que todos tenemos 3 veces al día, ¿no? Entonces, no le hacemos ningún beneficio al tratar de buscar un cambio de puesto de trabajo, a lo mejor sencillamente pues dejarle sin trabajo. Bueno, dicho esto, cuando a nosotros se nos presenta la necesidad de valorar la capacidad laboral de un trabajador, lo que vamos a hacer es tratar de resolver una ecuación. Por una parte, tratar de determinar de la manera más objetiva posible qué capacidad laboral tiene ese trabajador, qué capacidad funcional le queda, y por otra parte, cogemos los requisitos del puesto de trabajo y vemos si las capacidades y los requisitos están en sintonía. Si no están en sintonía y, digamos, esta falta de sintonía no es muy amplia, es donde podemos entrar en los temas de adaptación de ese puesto de trabajo. Si esa falta de sintonía es amplia, estaríamos entrando ya en el tema de la incapacidad. Para valorar la capacidad laboral no lo hacemos desde diagnósticos. Eso es algo que nos diferenciamos de la medicina clínica. A la hora de realizar evaluaciones de capacidad laboral, nosotros lo que vamos a determinar son síndromes o lo que llamamos también grupos funcionales. Cogemos diversas patologías o patologías en concreto, dependiendo de los casos, pero lo que vamos a valorar son las limitaciones que tiene esa persona. Es decir, cuál es su capacidad funcional en ese momento, bastante independientemente de la etiología que ha llevado, del origen que ha llevado a esa pérdida de capacidad. Lo que nos interesa es sus secuelas, hasta qué punto le limitan. Y cuando hablamos de incapacidad permanente, no podemos actuar hasta que no estén agotadas las posibilidades terapéuticas y rehabilitadoras, y siempre sobre diagnósticos contrastados. Y eso simplemente pues por un imperativo legal, lo cual ya vamos viendo que en el caso de la fibromialgia plantea sus interrogantes. Bien. La valoración de la capacidad laboral la hacemos individualmente para cada paciente. Nosotros valoramos pacientes, no valoramos síndromes o valoramos diagnósticos. Si valorásemos síndromes o valorásemos diagnósticos, no necesitaríamos ver al paciente, simplemente recibiríamos los informes y en base a esos informes pues resolveríamos, ¿no? Bueno, pues lo que hacemos es recibir al paciente y determinar su capacidad laboral, teniendo en cuenta su capacidad funcional, las servidumbres que le genere el tratamiento que esté tomando, muchas veces no es la patología, sino los efectos secundarios de la medicación que está recibiendo, que le está limitando laboralmente. Luego tendremos que ver, como la Ley de Prevención de Riesgos Laborales nos establece, si existen contraindicaciones específicas para ese trabajador, bien porque el trabajo que desempeña puede agravar su patología, bien por los requisitos formales especiales que tenga ese puesto de trabajo, o porque tenga un puesto de trabajo que en determinadas condiciones signifique un riesgo para él mismo o para terceros relacionados con ese trabajo. Hay que tener en cuenta también la evolución de la enfermedad y en todos los casos nos tenemos que plantear si estamos también ante una enfermedad común o ante una enfermedad de origen laboral. Estoy hablando en general. ¿De acuerdo? Bien. A la hora de valorar la capacidad laboral, digamos, el resultado de nuestro trabajo se tiene que centrar, digamos, en 6 puntos. Si consideramos que esa persona puede realizar totalmente y de manera completa el puesto de trabajo que realiza de manera habitual, si tiene una serie de reducciones anatómicas
que le impidan, que no tiene unas secuelas o reducciones anatómicas, ha tenido pues una pérdida de una parte de su organismo, una pérdida de funcionalidad, pero que no le interrumpe el desarrollo de su profesión habitual. Si estaríamos ante reducciones de su capacidad que estarían superiores al 33%, y esto es muy difícil de establecer en un trabajo, en porcentaje es un porcentaje totalmente legal, más o menos un tercio, si puede o no puede realizar un tercio de sus actividades laborales, pero sí sigue pudiendo realizar las tareas principales de su puesto de trabajo, o si realmente no puede desempeñar su puesto de trabajo habitual, entendido este como profesión, o bien no puede desarrollar ningún puesto de trabajo, o no solamente esto, que no pueda desarrollar ningún puesto de trabajo, sino que necesite ayuda de terceras personas para realizar las necesidades fisiológicas básicas de la vida diaria. En función de eso vendría la calificación en el primer caso como de no incapacidad. En el segundo caso estaríamos hablando de indemnizaciones según un baremo. En el tercer caso estaríamos hablando de la incapacidad permanente parcial. Luego estaríamos hablando, en el caso de no poder realizar la profesión habitual, en la incapacidad permanente total, en no poder realizar ningún puesto de trabajo, una incapacidad permanente absoluta, y si ya necesita ayuda de tercera persona, estaríamos en el caso de la gran invalidez. Bien. ¿Cómo valoramos la capacidad funcional? Pues hemos dicho que, por una parte, la capacidad funcional del trabajador, la capacidad laboral, frente a los requerimientos del puesto de trabajo. Para determinar esta capacidad funcional tenemos que tener en cuenta la capacidad de esfuerzo del trabajador, entendido como esfuerzo físico, psíquico y mental. Tenemos que ver los requerimientos biomecánicos que se le están pidiendo a ese trabajador y en qué manera puede hacerle frente a ellos, el tratamiento y qué servidumbres tiene y esas contraindicaciones específicas de las que hemos hablado antes. Poder determinar la capacidad física de un trabajador, ya veremos que es un problema bastante complicado, pero también tenemos que determinar los requerimientos físicos del puesto de trabajo. Y eso, que hasta ahora parecía que era algo que no se podía hacer, sí que podemos hacerlo, e incluso tenemos normativa que nos permite hacerlo para determinar, por ejemplo, las necesidades de carga física de un puesto de trabajo. Pues tenemos una norma ISO que nos permite determinar perfectamente el consumo metabólico, o si eso no es posible porque ese puesto de trabajo no tiene ciclo, a partir de la frecuencia cardíaca muestreada en los trabajadores que realizan ese puesto de trabajo, podemos determinar qué requerimientos físicos tiene ese trabajo. También podemos determinar los requerimientos mentales y psíquicos del puesto de trabajo, valorando la organización, valorando el horario del puesto de trabajo, las relaciones en el trabajo, cómo se manejan los imprevistos e incertidumbres. Con eso determinamos cuáles son la carga tanto física como mental y psíquica de ese puesto de trabajo. Luego determinamos qué requerimientos tenemos desde el punto de vista biomecánico. Tener en cuenta que a la biomecánica fundamentalmente le hacemos 3 preguntas. ¿Qué es una postura correcta? ¿Qué carga puedo manejar sin que se me rompa la espalda? ¿Y con qué frecuencia puedo mover mis articulaciones sin tener un traumatismo repetitivo? Bueno, pues eso es lo que le pedimos a un trabajo. ¿Con qué postura trabajamos? ¿En qué espacio lo hacemos? Si tenemos que manejar o no cargas y en qué cantidad. ¿Qué esfuerzos tenemos que hacer entendidos como límites de fuerza? Y si tenemos que hacer movimientos repetitivos, ¿con qué frecuencia?